¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Miura y les aprovecho estos minutos mientras va llegando la gente para contarles que esta charla fue convocada por Bloque Constitucional en el ciclo de charlas que estamos haciendo durante la cuarentena, que ya llevamos con estas 8 charlas. Y el Bloque Constitucional es una agrupación de abogados que principalmente abogados independientes, que nos hemos nucleado alrededor de la política profesional, abogadil, del Colegio Público de Abogados, tratando de llenar un espacio que vimos que estaba francamente vacío, callado. Era el espacio de los abogados que no consideramos haberle dado una delegación gremial de nuestra representatividad al Colegio Público de Abogados, y que por el contrario vimos que la ley de creación del Colegio Público de Abogados le da unas facultades mucho más acotadas de las que actualmente está ejerciendo. Entonces tomamos la bandera ya en el 2012 y allí empezamos a trabajar en esta arena política, tomamos la bandera de la libre colegiación como un objetivo, y también tomamos la agenda de corto plazo, de inmediata, de fiscalizar, de exigir austeridad y transparencia a la administración del Colegio Público de Abogados, que realmente se ha transformado en un monstruo de 1000 cabezas, totalmente desinstitucionalizado, o sea, sus órganos de control no funcionan, sus órganos deliberativos no funcionan. Y esto no es por la pandemia, ¿no? Ni por la cuarentena, esto es desde hace exactamente por lo menos 8 años en los cuales estamos trabajando allí. Yo soy delegado en la Asamblea, somos varios los delegados del Bloque Constitucional, tenemos un representante en el Consejo Directivo, y realmente podemos afirmar que no funcionan estos sistemas institucionales de control, y por eso es que consideramos que tenemos una gran responsabilidad para seguir en este trabajo. Hoy las elecciones están suspendidas sine die, así que tampoco da para hacer mucha campaña en este contexto. Pero me siento, digamos, tengo el gusto de transmitirles a ustedes por qué estamos en esto. Y mientras tanto, en el marco de esta cuarentena y con la justicia cerrada, o prácticamente cerrada, nos hemos tomado la responsabilidad de buscar cosas para aprovechar y desarrollar nuestras inquietudes, y entonces empezamos discutiendo sobre la procedencia o no de la justicia cerrada y cómo hay distintas formas de reabrirla. Hemos hecho propuestas a la Corte Suprema, hemos intentado aparecer en distintos medios con nuestras propuestas y con nuestras denuncias y reclamos, pero también en esa línea encontramos esta forma de interactuar con nuestros colegas, trayendo a colegas representativos de distintas especialidades, y en este caso que yo creo que haber traído al doctor Roque Caivano para que nos hable como máximo especialista del arbitraje en nuestro medio, justamente en un momento en que tenemos el Poder Judicial cerrado, es una oportunidad que vale la pena analizar ahora con 4 ojos. Yo no le quiero robar más tiempo, ya somos 46 en la sala. Le quiero dejar ahora el micrófono a Marcelo Gobi, uno de los pioneros en la mediación y arbitraje cuando se empezó a hablar seriamente de esto hace ya 20 años. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos, gracias Ricardo. Ok, solamente levanta el pulgar si tenés buen audio, si me estás oyendo bien. Ok, gracias. Imagino que los demás también. Buenas tardes a todos. Gracias por la amable equivocación de invitarme a dialogar con mi buen amigo y maestro Roque Caivano, 2 palabras que yo uso con mucha prudencia, amigo y maestro, con pudor, como decía Borges, pudor en los énfasis, y las uso con mucha seguridad en este caso.
me puse de acuerdo con Roque, que entusiastamente aprobó la idea de omitir el paso protocolar de leer los antecedentes académicos, profesionales, títulos de libros y demás, por dos motivos. Primero, porque sería extenuante en su caso, le robaría mucho tiempo a él, y en segundo lugar, porque me parecía subestimar a mis colegas. Hablarle de Caivano y arbitraje a abogados argentinos o latinoamericanos es más o menos como venderle naranjas al Paraguay, ¿no? Sí me parece importante decir simplemente que es abogado, doctor en Derecho, profesor en un montón de sitios, autor de un montón de libros y activísimo árbitro nacional e internacional. ¿Por qué los que lideran el bloque constitucional, entiendo yo, han tenido esta iniciativa de conversar con Roque y después con todos los colegas, por supuesto, en el diálogo, sobre este punto? Un poco voy a tratar de poner la mesa simplemente para que después ustedes, Roque por supuesto, y todos ustedes después le agreguen los platillos que la van a hacer mucho más rica, como fue el caso de la anterior reunión con el doctor Manóvil, con la primera, la anterior aún con el doctor Mayral, que fue muy, muy lindo, muy enriquecedor, por lo menos para mí como oyente, ese diálogo. A mí me gusta siempre prestarle atención a lo que los psicólogos llaman la ley del instrumento, que es aquella que dice que todos los seres humanos, y eso es natural, tendemos a exagerar la utilidad de la herramienta que sabemos manejar. Esto se dice habitualmente: el que vende martillos cree que todos los problemas son clavos y anda martillándolo todo por la vida, ¿no? Los abogados creemos que los problemas son normativos. ¿Por qué? Porque entendemos de normas. Entonces, supongamos que llegamos a la conclusión, eureka, de que los juicios son lentos, entonces llamamos a 3 profesores de Derecho Procesal para que escriban un nuevo código de procedimiento, al cabo de lo cual los juicios siguen siendo lentos, porque hay otros problemas más importantes que la norma. Tema cultural, tema tecnológico, tema de gestión. Fíjense lo cultural. En una organización que solo recibe información que nace digital, procesa esa información y la devuelve bajo forma de resoluciones también digitales, hemos decretado feria, una palabra que tiene una connotación hasta festiva, y hemos puesto nada más que las pocas excepciones de las cosas que podemos hacer. Cuando en realidad otro camino hubiera sido, a ver, hagamos un elenco de lo que es imposible hacer sin que vaya gente a los juzgados, y todo lo demás sigámoslo haciendo. Hay un problema cultural importante. Sin embargo, en materia de arbitraje, y estamos viendo, imagino los colegas también, un sostenido crecimiento del uso del arbitraje nacional, me refiero, o doméstico, como le llaman los que usan anglicismos, como si hablaran en cubano de Miami, ha ido creciendo, claramente. Pero todavía todos nosotros lo miramos como un producto, una herramienta que usan un club bastante chiquitito de abogados, de asuntos y de clientes. Lo curioso es que no funciona acá la ley del instrumento, porque si uno le pregunta a cualquier abogado razonablemente formado de la Argentina por qué no incorpora el arbitraje en su cajón de herramientas al servicio de su cliente, difícilmente ese abogado nos conteste con una cuestión normativa o jurídica. Difícilmente nos diga, y no, lo que pasa es que al no estar recogida en la ley argentina el principio de autonomía de la cláusula arbitral, competence, o lo que sea, o por el considerando 14 del fallo Cartelone, difícilmente conteste así. Contesta cri-cri o nada. Entonces, ese es un primer fenómeno que sería interesante comentar con Roque y con ustedes. Y el segundo fenómeno es que muchas veces, desgraciadamente, en la profesión hemos visto que aquellos que deciden utilizar el arbitraje tienen algunos problemas para hacerlo operativo, para echarlo a andar, para que funcione. El problema más típico suele ser un asunto que está muchos años antes de arrancar paralizado
en el lugar donde sus dueños, es decir, los clientes, las partes, habían decidido que no querían ir. Es decir, está en la justicia por algún defecto de diseño, que es donde precisamente habían resuelto no ir. Es decir, muchos abogados que usan el arbitraje pisan algunos palitos que sería bueno identificar, como si fuera un antivirus, en lugar de decir, el libro de autoayuda, haga estas 4 cosas y será feliz, bueno, tenga cuidado de no pisar este u otro palito. Con eso la mesa creo que está servida, y le voy a hacer algunas preguntas disparadoras a Roque, que va a hablar de lo que él quiera, por supuesto. Respecto de las preguntas, las que quieran hacer a viva voz después, pueden hacerla utilizando la herramienta levantar la mano, que tiene Zoom. Las que quieran hacer vía chat, en cualquier momento, me las pueden ir mandando de entrada. El pedido, y voy a repetir lo que dijo la semana pasada Sergio Bollman, que me gustó, como yo tengo 2 orejas y 2 ojos, pero una sola neurona, les pido por favor que las preguntas sean breves y finalicen con un signo de pregunta, que sean preguntas. Así que los dejo con muchísimo gusto en compañía de Roque, a quien saludo y agradezco. Hola Roque, ¿cómo estás? Muchas gracias Marcelo, muchas gracias Ricardo por la invitación y gracias Marcelo por la generosísima presentación. Me da mucho gusto compartir esta tarde con ustedes. Esto no está muy lejos de ser una charla formal, más bien, como dirían en algunos países de Latinoamérica, me gustaría más que fuese un conversatorio, un diálogo en el que podamos intercambiar algunas ideas. En relación con las preguntas disparadoras de Marcelo, no creo decir nada demasiado novedoso si pongo como primer punto de las razones por las cuales el arbitraje es poco utilizado, especialmente por nuestros colegas, que se trata de un problema estrictamente cultural. También tuvimos durante mucho tiempo, hoy en alguna medida solucionado, solo en alguna medida, serios problemas normativos, pero en cualquier caso los problemas normativos encuentran algún cauce de solución en buenas reglas, buenas cláusulas que las partes puedan pactar. El problema fundamentalmente es un problema nace del desconocimiento que los abogados en general tuvimos durante mucho tiempo acerca de lo que el arbitraje significaba. El arbitraje fue históricamente una materia omitida, ignorada en los planes de estudio de las universidades. Yo soy un claro ejemplo de ello. Yo salí de la facultad sin tener la menor idea de que el arbitraje siquiera existía. Lo había visto como una unidad dentro de la materia de derecho procesal, pero como era de las últimas y era un tema relativamente ignoto en aquella época, los profesores no lo daban, no lo tomaban y obviamente los alumnos no lo estudiábamos. De modo que yo salí de la facultad ignorando olímpicamente la misma existencia del arbitraje. Y como yo, me imagino que hay generaciones y generaciones de abogados que no han recibido ni la más mínima información acerca de esta forma de resolver conflictos. Hoy el panorama en alguna medida ha cambiado. Desde hace 10, 15 o 20 años las universidades han empezado con mayor o menor énfasis a incorporar el estudio del arbitraje en sus planes de estudio, y tanto en grado como en posgrado, y esto ha generado que los potenciales usuarios del arbitraje estén en mejores condiciones de las que estábamos nosotros. De cualquier manera, el problema subsiste, los problemas culturales no se resuelven en poco tiempo, los problemas culturales llevan mucho tiempo para ser revertidos, sobre todo si la mayor parte de los abogados tiene la sensación de que su único rol en la vida, o su principal rol en la vida, es representar o patrocinar a los clientes en un proceso judicial. Cuando hace 20 o 30 años empezábamos a hablar de mediación, de arbitraje y de negociación,
parecía todo muy raro, parecía ciencia ficción, ni los propios términos eran reconocibles, y esto ha empezado a cambiar, pero el cambio todavía va a llevar algún tiempo. Hace falta mucha formación. Quizá hoy haya información sobre la idea del arbitraje, lo que a veces falta es formación técnica sólida que permita minimizar los riesgos y evitar algunos errores frecuentes. El principal error que se comete en relación con el arbitraje es pactarlo por razones que no son las que deberían, o pactarlo sin haber meditado si el arbitraje es efectivamente la forma más eficiente que puede encontrarse para resolver el conflicto con el que podemos enfrentarnos. Este es el análisis de la eficacia de uno u otro método de resolución de conflictos. Es un análisis que pocas veces se hace. El criterio de los abogados como gestores es un criterio que todavía cuesta mucho incorporar, y por lo tanto el arbitraje se pacta relativamente poco, se pacta sin la necesaria meditación y análisis, y también se pacta escribiendo espantosas cláusulas arbitrales. En la jerga del arbitraje hablamos de cláusulas patológicas, con grados de patología que varían desde hacer imposible reconocer si lo que las partes pactaron es arbitraje o pactaron otra cosa que se le parezca, hasta algunos engendros que hacen inviable la iniciación de un arbitraje sin que genere un conflicto judicial previo. Por lo tanto, la primera recomendación es, primero, pensar si el arbitraje es, en función de sus características, la mejor forma que las partes pueden encontrar para resolver el conflicto, y pactarlo solo en aquellos casos en que las partes tengan la convicción de que el arbitraje va a dar mejores resultados en términos de tiempo, costos, y en términos de una solución apropiada, que cualquier otro de los métodos disponibles. La segunda es, al momento de pactarlo, negociar cuidadosamente las condiciones. Especialmente si el arbitraje es internacional, hay condiciones que hacen a la mayor o menor eficacia del arbitraje, como por ejemplo la sede del arbitraje, el derecho aplicable, el idioma, las reglas de procedimiento y particularmente los métodos de selección de los árbitros. ¿Cómo se van a elegir los árbitros? Este es un tema crucial al que muchas veces las partes prestan menos atención de la que debieran. Un buen arbitraje requiere, primero, que sea el método apropiado para el tipo de conflicto que las partes esperan que surja de la relación jurídica que están entablando. Pero en segundo lugar depende de que se pacte bien, que las reglas sean adecuadas y que los árbitros sean idóneos. Y elegir árbitro no es una tarea sencilla. Elegir árbitro para un caso determinado requiere ponderar un montón de variables, analizar muchos aspectos de las características personales, profesionales, culturales de los árbitros que se vayan a designar, y por sobre todas las cosas, eliminar la absurda creencia de que eligiendo un árbitro, una de las partes está comprando un voto dentro del tribunal. Los árbitros son, por definición, imparciales e independientes. Y tienen que serlo y tienen que permanecer independientes e imparciales. Elegir un árbitro que carezca de estas condiciones es condenar el arbitraje al fracaso. No solo de hecho, si me permitís, Roque, también los árbitros mal llamados de parte, es decir, propuestos por una de las partes, son recusables por alguna relación respecto a esa misma parte. Obvio, los árbitros, no importa quién los designe, tienen que tener las mismas y exactas condiciones de independencia e imparcialidad que cualquier otro. Por lo tanto, están sujetos a recusación, obviamente están obligados a revelar todas aquellas circunstancias que puedan poner en duda su independencia o imparcialidad, precisamente para permitir el ejercicio del derecho a recusar.
Los mecanismos de control de la independencia e imparcialidad del árbitro son varios y deben ser utilizados, porque de la independencia e imparcialidad de los árbitros depende fundamentalmente que estemos hablando de un verdadero arbitraje. Si no, lo demás es una payasada donde árbitros parciales pujan frente al presidente para tratar de convencerlo de que la posición de la parte que los designó es la que debe prevalecer por encima de la otra. Y esto Roque, está bastante de lejos de lo que es el arbitraje. Sí. Antes de pasar a la sintonía fina de la designación de los árbitros, que era un punto interesante, vemos muchas veces en el mundo pyme, o en el mundo no tan pyme, cláusulas arbitrales donde los abogados, en lugar de comprar un texto, como los americanos dicen, boilerplate, o sea, ya hecho, un Big Mac probado, hacen un traje sastre. Dicen, entonces usted nombra uno, yo nombro otro, y después se juntan en el bar de la esquina y no sé qué. Digamos, inventan la pólvora, hacen literatura, y por lo general, esas son las cosas que terminan en la corte. Pero lo primero, pan y manteca, arbitraje ad hoc de estos trajes sastres que los abogados inventan, o un arbitraje administrado, porque otra confusión que suelo ver mucho es confundir entre un arbitraje administrado por alguna institución, y mi pregunta es, ¿ventajas? Con reglamento aplicable. Hay veces que los abogados pactan una cláusula creyendo que es un arbitraje administrado porque dijeron que se iba a aplicar el reglamento de la CCI o un citral no sé cuánto, y en realidad están pactando el procedimiento, pero no quien haga la administración del caso. Y esto, estamos hablando siempre de arbitraje nacional. A ver, decir si el arbitraje ad hoc es mejor que el institucional en términos genéricos es bastante difícil. No creo que sea una afirmación posible. Sin embargo, el arbitraje ad hoc requiere un alto grado de entendimiento entre las partes, presumir que va a haber un alto grado de entendimiento el día que surge el conflicto, y además requiere buenas normas legales supletorias. Acá sí es importante el marco normativo, porque todo aquello que las partes no pacten va a terminar siendo resuelto por las disposiciones supletorias de la ley. Y la legislación argentina en materia de arbitraje nacional son muy malas. Fueron históricamente muy malas en el Código Procesal. La sanción de las normas sobre contrato de arbitraje incorporadas al Código Civil y Comercial de la Nación mejoraron algunas cosas, pero empeoraron otras porque duplican una regulación sin que exista ninguna regla acerca de cuál prevalece sobre la otra en aquellos puntos donde ambas se contradicen. Y en definitiva, siguen siendo reglas pensadas para un arbitraje judicial. Si ustedes se fijan, por ejemplo, las normas del Código Procesal dicen que los árbitros deben aceptar el cargo ante el juez o el secretario. ¿El juez o el secretario de qué? Si se supone que no hay un proceso judicial. De modo que en las condiciones actuales para arbitrajes nacionales no parece demasiado recomendable un arbitraje ad hoc por la insuficiencia de las normas supletorias. Parece bastante más acotado en términos de riesgo un arbitraje institucional o administrado. Pero también acá hay que tener bastante cuidado. Y hay que hacer algo que, aunque parezca una verdad de perogrullo, es algo que no siempre se hace, que es revisar las normas del reglamento que las partes incorporan mediante el pacto arbitral. Incorporar un reglamento requiere no más que un renglón en una cláusula. Sin embargo, esa incorporación significa lisa y llanamente que todo lo que disponen las normas del reglamento son un acuerdo entre las partes. Y así como no le haríamos firmar a un cliente un contrato sin haberlo leído, me pregunto siempre por qué incorporamos reglamentos sin haber mirado su contenido, y después nos encontramos con lo que aparecen como sorpresas que no debieron haber existido nunca, de normas que
resultan inconvenientes para llevar adelante un buen arbitraje. Por lo tanto, el arbitraje administrado parece en este contexto, acá y ahora, tener algunas ventajas en materia de arbitraje nacional, pero el cuidado que corresponde es el de analizar cuidadosamente todas las disposiciones del reglamento para estar seguros que se adaptan a nuestros deseos y a nuestras preferencias. Para no irnos de esto, del procedimiento aplicable y del tipo de arbitraje elegido, me ha pasado en alguno que otro arbitraje que el tribunal, una vez constituido, invita a las partes a hacer sintonía fina, es decir, a hacer adaptaciones procesales según les guste, ¿no es cierto? Poner la fecha, las horas, cómo se van a notificar, los plazos para cada cosa, un límite al número de testigos o forma de prueba, digamos, en una especie de mini subcódigo procesal o subreglamento de procedimiento que suele ser bastante interesante. Por ejemplo, en este caso podría pactarse, el arbitraje no se suspenderá durante la próxima pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, eso en tu experiencia lo ves valioso y lo ves usual en asuntos normales, digamos, no gigantescos? Mira, en arbitrajes internacionales, esto que suena raro a los ojos de alguien que no está habituado al arbitraje, que es una reunión física o virtual del tribunal con las partes para discutir las reglas específicas de procedimiento, para que el tribunal le pregunte a las partes cómo quieren que se lleven a cabo los actos procesales. Esto en arbitrajes internacionales pasó de ser una sugerencia a ser una exigencia en algunos reglamentos, por la importancia que se le asigna a la idea que inspira el arbitraje, que es que las partes son las dueñas del proceso y por lo tanto deben tener la oportunidad de diseñar un procedimiento a la medida de sus necesidades. Por supuesto que las partes pueden ponerse o no ponerse de acuerdo en el diseño de esas reglas específicas, y en caso de desacuerdo, el tribunal tiene facultades para hacer el propio tribunal la sintonía fina, pero después de haber escuchado a las partes. La regla de oro es, se escucha a las partes acerca de cómo las partes quieren que se lleve adelante el procedimiento, y después el tribunal tomará las determinaciones en aquellos casos donde no existe acuerdo. Se sorprenderían que aún en aquellos casos donde se advierte bastante beligerancia entre las partes, generalmente son muy pocos los puntos en los que las partes no se ponen de acuerdo en esta instancia. De modo que esto es frecuente y es altamente recomendable para que el arbitraje cumpla el propósito que persigue, que es brindar a las partes una justicia a la medida de sus necesidades. Perfecto. ¿Y cláusulas Big Mac o cláusulas artesanales? La respuesta es, si el que la escribe es un buen chef, artesanales. Si no, es preferible un Big Mac. Digo esto porque vos mencionaste hace un rato al pasar la palabra literatura y me viene a la memoria algo que normalmente enseñamos en las clases y en los talleres de redacción de cláusulas arbitrales, que es, si usted tiene vocación literaria, no la practique escribiendo una cláusula arbitral. No haga literatura, haga una cláusula arbitral eficiente, cuidando cada una de las palabras que pone o que deja de poner en la cláusula, porque de esto depende que el día que surja la controversia, el arbitraje se pueda poner en marcha inmediatamente o genere un dolor de cabeza y quizá hasta un proceso judicial previo. Lo artesanal depende fundamentalmente de la habilidad que tenga el artesano para saber qué debe y qué no debe incorporar en una cláusula arbitral. Ante el riesgo de incorporar cuestiones que compliquen después la iniciación del proceso, es preferible ir a las cláusulas modelo de algunas instituciones, pero ojo,
las cláusulas modelo de algunas instituciones están pensadas para arbitrajes administrados por esas instituciones y bajo sus propios reglamentos. De modo que tampoco sirve tomar prestadas cláusulas modelo de una institución si no estamos dispuestos a confiarle a esa institución la administración del arbitraje o aplicar sus reglamentos, porque lo que la cláusula no diga, algunas cláusulas modelo no dicen demasiado porque no lo necesitan, porque el reglamento suple todo lo que no dice la cláusula. Ahora, si yo pacto una cláusula relativamente genérica y el reglamento que las partes eligen como aplicable no es el de quien pensó en esa cláusula modelo, el desajuste puede ser muy complicado en términos de dejar lagunas que terminen haciendo inviable. Claro, la institución administradora provee un marco regulatorio, además de la administración del caso, y como alguna vez me enseñó un profesor llamado Caivano, los mejores reglamentos son los dictatoriales, son los que le dan al tribunal arbitral, una vez constituido, cualquier cantidad de facultades para resolver cualquier cosa que se trabe, porque las partes no se ponen de acuerdo. O sea, cuanto más autoritario sea en ese aspecto, mejor. Ahora, seguimos en este estudio de abogados que tenemos todos, tratando de ver si ponemos o no ponemos una cláusula, o le proponemos a la otra parte, porque hace falta dos para un tango, si va a ir o no va a ir una cláusula arbitral. Si le preguntamos al abogado argentino bien formado, medio, va en una mesa de examen, va a decir muy bien qué es el arbitraje, va a recitar las ventajas, brevedad, economía, confidencialidad, no genera el precedente, flexibilidad, el procedimiento, etc. Economía, no digo cuánto, pero el abogado que está considerando para un individuo o para una pyme o para un contrato que no es estratosférico, un arbitraje, tiene que saber, no digo cuánto, sino cómo cobran los árbitros. Depende de los casos. Normalmente en arbitrajes institucionales no suele haber una escala de honorarios que permite hacer predecible el costo. Inclusive en algunas de ellas tienen hasta una calculadora en la página web donde uno pone el monto de lo que va a ser el arbitraje y elige 1 o 3 árbitros y le saca el promedio, el máximo y el mínimo. La primera cosa es, ¿el arbitraje puede o no ser más económico que un proceso judicial? En condiciones normales debería serlo, pero esto no es una verdad axiomática, depende de varios factores, entre los cuales está el reglamento que se aplique y la escala de honorarios que se aplique. Tampoco es cierto que el arbitraje sea apropiado solamente para grandes casos. El arbitraje puede ser apropiado para casos pequeños, para casos medianos. El mejor ejemplo de eso es el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, que durante mucho tiempo, de hace, no sé, 20 años, 25 años está funcionando, y que ha permitido a miles de consumidores por lo menos poder acceder a que alguien lo escuche y le resuelva su conflicto. Bien, mal, regular, con razón, sin razón, aceptando el reclamo, rechazando el reclamo, no importa. Pero el haber podido acceder a un sistema de justicia es un valor incalculable, especialmente en una relación de consumo que quizá por el bajo monto no justifica la promoción de un proceso judicial. Y este es un ejemplo de cuestiones de hipermenor cuantía en las cuales el arbitraje adaptado a esas circunstancias ha permitido brindar justicia a consumidores. Para conflictos medios, el cuidado que hay que tener es elegir reglas que sean suficientemente flexibles, que no encarezcan innecesariamente el proceso, y en la medida de lo posible reglamentos con escalas que resulten adecuadas a la realidad. Hay que pensar una sola cosa. Cada institución, cuando elabora su reglamento, cuando elabora su lista de árbitros y cuando elabora
su escala de honorarios está pensando en algún determinado objetivo de mercado. ¿A qué apunta? ¿Apunta a grandes casos o apunta a casos medianos o a casos chicos? Y en función de eso armará su escala de honorarios. Si uno se equivoca eligiendo para un pequeño conflicto una institución cuyo target son casos grandes, ahí vamos a tener un problema, porque generalmente en esos casos, para arbitrajes de poco monto, el arbitraje termina resultando porcentualmente caro. Pero esto no necesariamente debe ser así, y este es uno de los cuidados que hay que tener a la hora de pactar el arbitraje, de elegir cuidadosamente las reglas y las escalas de honorarios. Otro de los temas que nosotros los abogados tenemos que explicarle al ingeniero o al cliente o al dueño de la pyme, para explicarle en esta última cláusula a la que, como bien decís, casi no le prestamos atención y es importantísima, y le tenemos que explicar este asunto de qué es el arbitraje, y él va a decir, bueno, pero una vez que él, si es uno solo, o si son 3 árbitros, que me gustaría que dijeras después algún mecanismo para destrabar la designación del presidente cuando no hay una institución appointing authority, autoridad de nombramiento, qué cosas pueden hacerse. Y el ingeniero López nos va a decir, pero escúcheme, esto se termina, ¿no? Final, después, una vez que esto se resuelve, se termina. Alguien que escribió una tesis doctoral sobre recursos contra los laudos eran internacionales, algo debe saber sobre cómo está la situación de los recursos contra el laudo en la Argentina. López nos pregunta, ¿esto es final? ¿Termino una vez que hay un laudo o no? La respuesta sería, en la práctica, la mayor parte de las veces sí, pero esto también depende de cómo se haya pactado. Por ejemplo, la Argentina, y vuelvo por un momento al tema normativo, en materia de arbitraje nacional, la Argentina es el país más generoso del mundo en materia de revisión judicial, porque conserva la posibilidad en arbitrajes de derecho de que el laudo sea apelable salvo renuncia. Con lo cual, si se quiere que el laudo sea final, lo primero que hay que hacer es acordarse de renunciar al recurso de apelación. Primera cuestión. Segunda, renunciado el recurso de apelación, subsiste la posibilidad de plantear la nulidad del laudo en sede judicial. Las causales de nulidad, especialmente en arbitrajes nacionales o domésticos, las causales de nulidad son pocas, son bastante estrechas, y en general la jurisprudencia de nuestros tribunales ha sido bastante consistente en señalar que el recurso de nulidad o la petición de nulidad o la acción de nulidad no son vías a través de las cuales se pueda revisar la aplicación del derecho, la valoración de la prueba, la tasación de los hechos o la mayor o menor injusticia del laudo. De modo que si se renuncia al recurso de apelación, las posibilidades de obtener una sentencia anulatoria en sede judicial son, a la luz de la jurisprudencia y estadísticamente hablando, muy escasas. Lo que no quita que uno deba transitar ese camino. Sí. Yo no los escucho. Ahora sí, Roque, creo que volvimos todos. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Yo no los escucho. A ver ahora. Ahora sí. Adelante. Yo ahora sí los escucho.
No, decía que aun cuando las probabilidades de obtener la anulación del laudo en sede judicial son escasas, lamentablemente no hay muchos desincentivos para plantear recursos de nulidad frívolos, con lo cual uno termina finalmente, si es la parte que ganó el arbitraje, termina expuesto a tener que defender la validez del laudo en sede judicial. Lo más probable es que termine el laudo siendo considerado válido, pero es imposible evitar el planteo de un recurso de nulidad, así este sea frívolo. Hay una diferencia entre la recurribilidad del arbitraje de derecho y de la aplicable composición, que, como sabemos, es un arbitraje, simplemente los árbitros no tienen obligación de fundar en derecho, digamos, su laudo. Pero aquí aprovecho para ir anticipando, hay una pregunta que es del doctor Reigada. En materia de arbitraje de amigable composición, ¿es imprescindible la pluralidad de árbitros o podría haber un árbitro único en un arbitraje de equidad o de amigable composición? Si entendí bien la pregunta, Javier. ¿Roque? Sí, claramente, primero, para una aclaración terminológica, no sé qué tan familiarizados están nuestros asistentes a esta charla con la terminología. Amigable composición en el derecho argentino significa arbitraje de equidad, no significa algo que se parezca a la mediación o a la conciliación o a la negociación, en primer lugar. Es arbitraje puro y duro, solamente que los árbitros de equidad no tienen obligación de motivar, de fundamentar sus decisiones en derecho positivo y pueden hacerlo en equidad en función de su criterio de razonabilidad, etc. Sentado esto, el arbitraje de equidad puede ser unipersonal o con pluralidad de árbitros. No hay ninguna limitación en este punto. Ok, hay otra pregunta que viene bien para no desordenar, y de paso voy cumpliendo con el colega, respecto de los costos y del honorario del árbitro, que aclaro yo, podrían todas las partes pactar un honorario fijo o como quieran con el árbitro. Los honorarios puestos según una escala son respecto de una escala, respecto, un porcentaje respecto de lo demandado o respecto como los honorarios de los abogados de la sentencia o transacción, porque yo encuentro en el, a mi juicio, perverso régimen de mediación oficial un enorme conflicto de intereses entre el mediador, que supone debe ser neutral, cuyo honorario es mayor cuanto más cobre, por lo general, el cliente de su cliente, que es el requirente, que es el que le lleva las mediaciones, porque está atado a el resultado, si hay o no acuerdo y por cuánto. Los códigos de ética de mediadores de todo el mundo serio prohíben que el honorario del mediador tenga algo que ver con el resultado, incluso si hay o no acuerdo. Entonces, si hay una pluspetición, ¿el honorario es según la demanda? O si no, tendríamos un conflicto de intereses con los árbitros. ¿Cómo es eso? ¿Porcentaje de qué es un honorario de árbitro? Hay dos cosas que me parece importante aclarar ahí. En primer lugar, los honorarios de los árbitros, de él o de los árbitros, nunca pueden estar atados al resultado. En segundo lugar, los árbitros no pueden establecer honorarios con cada una de las partes individualmente, sino que la única posibilidad de que exista un acuerdo de honorarios es que ese acuerdo involucre a todas las partes y a todos los árbitros. Y en tercer lugar, el honorario generalmente, las escalas están pensadas para determinar el honorario desde el inicio sobre la base del monto de lo reclamado. La mayor parte de las reglas lo que establecen es que las partes tienen que anticipar a la institución que administra el arbitraje los honorarios de los árbitros calculados sobre
el monto del reclamo, sobre el monto del pleito, digamos, que puede ser el reclamo de la demanda y eventualmente sumado el reclamo si hay una reconvención. La regla normalmente establece que cada parte aporta inicialmente como provisión para honorarios y gastos el 50% cada una de ellas, y después terminará siendo parte de la imposición de las costas en el laudo. Lo que puede pasar frente a una eventual pluspetición de una parte es que la institución, que es la que administra aún los aspectos económicos, establezca provisiones separadas para el demandante y para el demandado, reconveniente en su caso, en función de los montos de la demanda y de la reconvención, para evitar que una parte tenga que pagar de más por aquello que quizá a primera vista parece como una pluspetición. Hay una pregunta de Ricardo Miura, que la voy a decir literalmente, que es, bueno, era, porque se me fue, segundo por favor, ¿es de alguna manera más débil un laudo que una sentencia? Y no me refiero estrictamente al concepto técnico legal del laudo, sino a su menor prestigio ante el juez que lo va a ejecutar, que lo va a tender a reinterpretar o darle menor alcance que el estrictamente literal. Pregunto sobre la fea experiencia de haber tenido un laudo del Tribunal Arbitral de la Bolsa que terminó pulverizado en la justicia comercial. ¿Qué reglamento recomienda optar en la cláusula arbitral para causas locales de tamaño pyme? A ver, la primera pregunta, el laudo no tiene por qué tener ninguna diferencia de tratamiento en sede judicial respecto de una sentencia judicial. No hay ninguna norma que autorice a revisar un laudo fuera de los canales propios de revisión de los laudos, mucho menos en la etapa de ejecución, porque los laudos, así como las sentencias, se ejecutan por una vía de apremio cuyas defensas son absolutamente limitadas. No necesito recordarles que las únicas defensas admisibles en la ejecución de una sentencia o laudo son quita, pago, espera, remisión, falsedad o prescripción de la ejecutoria. O sea, ninguna defensa, ninguna excepción distinta de esas es admisible y ninguna de esas permite revisar ni cercanamente el fondo. Que los jueces puedan verse tentados a la hora de ejecutar un laudo a no respetar el efecto de la cosa juzgada es posible. Ahora, eso sería tan absurdo como negar, ya digo, el efecto de la cosa juzgada. Roque, voy a juntar una pregunta genérica que tenía en mi cabeza con una específica de Sergio Bollman que me viene muy bien. Sergio pregunta si vos sabés de la existencia de algún tribunal arbitral o de alguna organización arbitral, porque no necesariamente la institución es un tribunal, puede administrar un tribunal que se va formando, o puede tener un panel de árbitros. Sergio pregunta si hay algo que sepas respecto del sector tecnológico, digamos, del mundo informático, del mundo digital. Y ya que estoy, te pregunto sobre estos tribunales arbitrales o iniciativas de tribunales arbitrales que son hipersectoriales o alguna vez me pidieron que mirara un reglamento de tribunal de arbitraje para los jugadores de polo, para cuando tuvieran conflictos entre ellos, cosas por el estilo, la hiperespecialización. Y esto me lleva a agregar a la pregunta de Sergio, ¿conocés algo del mundo informático? Una más general es, a la hora de buscar un árbitro, o más trascendentalmente, un presidente del tribunal, el tercero, si hace falta, si son tres, ¿qué pesa más? ¿Que sepa de arbitraje o que sepa de servidumbre de electroducto, digamos, o de avería gruesa? Bueno, respecto de la primera, no conozco ninguna institución que administre arbitraje específicamente en temas informáticos, pero
me parece que ahí lo relevante no es cuál es la institución que administra el arbitraje, sino, en todo caso, buscar un perfil de árbitros que se ajuste a las específicas necesidades que las partes puedan tener en ese caso. La administración del arbitraje es bastante irrelevante en relación con la materia sobre la cual el tribunal tiene que resolver, porque la institución no va a resolver más nada que cuestiones puramente administrativas. La segunda es si un buen presidente es alguien que sepa de la materia de fondo o que sepa de arbitraje. La respuesta no es fácil y depende mucho del tipo de controversias que se estén ventilando. Hay arbitrajes en los cuales el fondo de la discusión es relativamente claro y lo que hay son problemas de naturaleza procesal arbitral, problemas vinculados con alguna objeción jurisdiccional al tribunal, vinculados con algún planteo de inexistencia, invalidez, alcance del acuerdo arbitral, arbitrabilidad o cosas por el estilo. Pero si este fuese el caso, yo me inclinaría por alguien que sepa de arbitraje. De no ser este el caso, quizá sea conveniente pensar en alguien que conozca la materia sobre la cual tiene que resolver y que conozca en todo caso las prácticas de esa industria. Pero con el siguiente cuidado. Un árbitro, y especialmente un presidente del tribunal, no es alguien a quien se le pide un dictamen teórico sobre un tema jurídico o técnico. Es alguien que además tiene que manejar un procedimiento. Y manejar un procedimiento quizás no requiera conocimientos teóricos en materia de arbitraje demasiado profundos, si los tiene mejor, pero en cualquier caso sí requiere que tenga en lo posible, alguna experiencia en la conducción de arbitrajes. Para que ustedes se den una idea, las decisiones que un árbitro tiene que tomar en el laudo, en principio, son las alusivas al fondo, pero para poder llegar al laudo, un árbitro en un arbitraje promedio tiene que tomar entre 10 y 50 decisiones de naturaleza procesal en la conducción del procedimiento, donde a veces se juega la validez del procedimiento y por lo tanto la validez del laudo. Por lo tanto, un presidente del tribunal que carezca de las herramientas mínimas para manejar un procedimiento podría llegar a ser un enorme problema para ese arbitraje. Gracias. La otra de los jugadores de polo, cuando se trata de conflictos muy, muy, muy específicos de una determinada industria, elegir árbitros que estén en la industria tiene una ventaja y una desventaja, que son ambas obvias. La primera, la ventaja, es que no es necesario explicarle la jerga, los términos utilizados en la contratación, las condiciones implícitas en cualquier contrato. La desventaja obvia es que en ese contexto es muy difícil encontrar a alguien que sea verdaderamente independiente e imparcial y que carezca de algún tipo de conflicto de interés. Habrá que ser un poco más, o sea, ganar en especialización significa sacrificar en alguna medida en independencia e imparcialidad. Absolutamente. Hay una pregunta... Perdón, perdón, una pequeña anécdota. O sea, yo recuerdo una cláusula arbitral en el que las partes habían pactado, era un conflicto vinculado con un contrato de la industria de las comunicaciones, y las partes habían pactado que los árbitros, todos los árbitros, tenían que ser abogados argentinos, egresados de universidad pública, que tuvieran experiencia en materia de telecomunicaciones, pero que no hubiesen tenido vinculación en los últimos 10 años con ninguna de las empresas de telecomunicaciones. Fue un dolor de cabeza espantoso conseguir árbitros que reunieran todas esas condiciones. Claro, ahí tenemos un traje sastre hecho para el diablo, ¿no? Tal cual. Hay una pregunta del profesor Manóvil, que voy a leer textualmente. ¿Cuál es tu posición respecto de las dificultades del arbitraje para, 1, citar a terceros, 2, los medios de prueba, como citación de testigos renuentes, pedidos de informes, pericias que debe imponer el tribunal,
¿Se traslada la cláusula arbitral en un caso de subrogación, como en el caso de un asegurador que paga un siniestro? ¿No sirve la perilla arbitral para los casos muy específicos? Yo puedo ir después desgranando cada una de estas, porque recordarlas no es tan sencillo. La primera es, ¿cuál es tu posición respecto de la dificultad del arbitraje para, uno, citar a terceros, y dos, el enforcement de los medios de prueba en general? Okay. Citar a terceros puede ser un problema, sobre todo si el tercero no es una parte vinculada a la cláusula arbitral. El arbitraje es consensual por naturaleza, es muy difícil, si no imposible, poder traer forzadamente a un juicio arbitral a alguien que no pactó someterse a ese arbitraje. Con lo cual, sí hay, respecto de terceros, una limitación significativa del arbitraje que normalmente no existe o no existe en tal grado en el proceso judicial. Respecto de la prueba, vuelvo un minuto a lo normativo. Todas las normas, aún las malas normas que nosotros tenemos en el Código Procesal y en el Código Civil y Comercial, facultan a los árbitros a requerir el auxilio de los tribunales judiciales para hacer cumplir coactivamente una medida de prueba. Pero desde lo sociológico, si ustedes quieren, desde la práctica, yo hace 35 años que me dedico a esto, nunca tuve que recurrir al auxilio judicial para la práctica de ninguna prueba. Con lo cual, me parece una cuestión que en los hechos suele ser bastante más teórica de lo que aparenta. Yo tuve que recurrir 2 veces, y en las 2 veces la justicia comercial fue súper eficiente y rápida, y no analizó el mérito de la prueba y la ordenó, era informativa, y la verdad que mi experiencia en ese sentido es muy buena. Lo que pasa es que me están llegando también preguntas por el teléfono, de manera directa. Un problema que a veces suele presentarse es la manera de destrabar en los arbitrajes que merecen o que justifican un tribunal plural de 3, ¿cómo hacemos esto de que cada uno propone uno y el tercero lo eligen esos 2 árbitros de acuerdo, pero a veces no tienen acuerdo? ¿Qué herramientas tenemos para no pensar en la pesadilla de que vamos a estar mucho tiempo para formar el tribunal? Las normas, especialmente, por ejemplo, la ley 27449 en materia de arbitraje comercial internacional, tiene la solución clásica, que es, si no se ponen de acuerdo los coárbitros en la designación del árbitro tercero, se puede pedir la designación judicialmente, salvo que se haya previsto un método distinto. En general, conviene prever un método distinto, y ese método distinto es designar a una autoridad nominadora, o sea, no a una entidad que administre el arbitraje, sino a una entidad cuya única misión sea designar al árbitro tercero si los coárbitros no logran ponerse de acuerdo. Yo he visto cláusulas bastante complicadas en este sentido, asignándole el carácter de autoridad nominadora a una persona física, que conlleva el invariable riesgo de que al momento en que deba ser hecha la designación, esa persona física haya dejado de existir, simplemente. Por lo cual, la autoridad nominadora, en lo posible, tiene que ser una entidad cuya subsistencia uno pueda prever a lo largo del tiempo. Recuerden que las cláusulas arbitrales se escriben hoy y quizá en algunos casos se utilizan 5, 10, 15 o hasta 20 años más adelante. De modo que hay que prever esta hipótesis, y la autoridad nominadora debería ser preferentemente una persona jurídica y no una persona física, o un órgano dentro de una persona jurídica. Y escúchame, Roque, y esas cláusulas artesanales que uno ve
que dice, en caso de desacuerdo lo designará el decano de la facultad de no sé dónde, que ignora por completo esa designación y que no tiene ninguna obligación de honrarla, ¿no? Bueno, por eso es preferible que la autoridad nominadora sea alguien que esté vinculado o una institución arbitral. Las propias instituciones que administran arbitraje también hacen de autoridad nominadora y en general son preferibles a alguna fórmula de ellas. Yo he visto una en la que, por ejemplo, el árbitro tercero tenía que ser designado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tardaron 800 años en lograr la designación del árbitro tercero. Otra pregunta muy interesante aquí es, claro, nos olvidamos de algunas partes de la segunda parte de la consulta del doctor Manóvil, y la doctora Cecibe nos está recriminando eso con toda razón, y le pido disculpas al doctor Manóvil. La consulta del doctor Manóvil respecto del caso de subrogación. Sí, la subrogación implica la sustitución de una parte por otra y por lo tanto, tanto en materia de seguro como aún en contrato de fianza, la subrogación supone que el que paga se pone en la posición jurídica en la que estaba la parte a quien sustituye, a quien subroga. Por lo tanto, es perfectamente posible que alguien que no haya sido originalmente parte del acuerdo arbitral se incorpore a este por vía de subrogación. La subrogación opera claramente en el caso de la fianza, y opera claramente en el caso del seguro, o de cualquier tercero, perdón, de cualquier tercero que paga una deuda ajena, aún sin tener obligación de hacerlo. El doctor Zavalla nos dice, doctor, ¿cuál es su posición respecto de la invocación de la doctrina del estoppel para extender la cláusula arbitral a un tercero cuando el arbitraje fue pactado en derecho argentino? La figura del estoppel del derecho anglosajón no es exactamente la misma, pero tiene bastantes puntos de contacto con nuestra doctrina de los actos propios. De modo que, por aplicación de la regla general de la buena fe, de la que deriva la doctrina de los actos propios, sería posible argumentarla. Pero la posibilidad de extender los efectos del acuerdo arbitral a no signatarios es un tema que requiere no tanto la invocación de teorías como la acreditación de ciertos hechos que demuestren la inequívoca voluntad de alguna parte de hacerse parte de ese tercero, de hacerse parte del contrato y eventualmente del acuerdo arbitral por medios distintos de estampar su firma en el documento que contiene la cláusula arbitral. Las partes están, digamos, una discusión he tenido al respecto. ¿Es habitual en arbitrajes nacionales, tal vez en internacionales también, grabar las audiencias que se vayan realizando? Porque en Fores hemos visto muchas veces el tema de las grabaciones, ¿no? El tema de las grabaciones de las audiencias, sin un software o sin una herramienta de pistas y de tracking y de cosas para que el juez pueda ir, para mirar una cosa a la hora de dictar sentencia, para verificar, si para verificar algo hay que mirar una película de 2 horas, es un aburrimiento, digamos, que no la haya hecho Woody Allen, es un problema. Entonces, más allá de todas estas cosas virtuales, es habitual grabar en audio y o en video las audiencias para despapelizar el arbitraje. Sí, es absolutamente frecuente. No hay arbitrajes, ni siquiera domésticos, en los cuales haya transcripciones en actas como suele pasar en los procesos judiciales. Lo que suele pasar, y lo ideal, para evitar el problema que vos decías, de tener que volver a mirar un video de a lo mejor horas, muchas horas de duración, es contratar algún servicio que brinde
la grabación en audio y video y la desgrabación en papel de la audiencia, de modo de tener ambos. En algunos casos, esto se puede hacer casi de manera simultánea. Lo que pasa es que depende del monto del proceso si se justifica una inversión en este costo. El servicio existe, no es absolutamente impagable, pero tiene un costo. Ok, vuelvo. Hoy soy un pedidor de disculpas serial respecto al doctor Manóvil, porque eran varias sus preguntas y entonces no las podíamos retener y fueron entrando otras. El doctor Manóvil reitera la pregunta sobre la pericia arbitral y pregunta, ¿no es la solución para las materias extremadamente especializadas? Sí, pero tiene un límite. Claramente la pericia arbitral supone que la materia a resolver es una materia que requiere algún conocimiento técnico específico, pero la limitación que tiene es que solo puede resolver cuestiones de hecho y no las consecuencias jurídicas de esas cuestiones de hecho, que deberán ser eventualmente complementadas por un laudo arbitral o por una sentencia judicial. Lo que hace el perito árbitro es definir con efecto de cosa juzgada determinados hechos sin necesariamente definir las consecuencias que se derivan de ellos. Por eso tiene sus limitaciones. La otra pregunta es el del doctor Félix Pollo. ¿Podría el profesor explicar algunos puntos a tener en cuenta para los arbitrajes cuyos interesados sean pymes? ¿Algún reglamento que destaque sobre otros o alguna institución que se adecue más que otras? Primero, habría que descartar reglamentos pensados para arbitrajes internacionales que normalmente están pensados para arbitrajes de mayor complejidad y de mayor envergadura económica. Dentro del mercado doméstico, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires es un tribunal muy prestigioso. Quizás sus reglas sus reglas de procedimiento y sus prácticas de procedimiento no estén del todo actualizadas, pero es un tribunal sumamente confiable y bastante económico porque los honorarios de los árbitros no los pagan las partes, sino que al ser un tribunal permanente, designado por la propia institución, los honorarios de los árbitros los paga la institución. Pero después tenemos el CEMARC, el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara Argentina de Comercio, o el CEMA, el Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje, que son centros que en términos generales funcionan aceptablemente bien, con reglas flexibles y con costos adaptados a arbitrajes nacionales. Ok, hay otra pregunta que es de Mercedes, que así solo se identifica, además de saludarte, Roque. ¿Nos puede comentar cómo se produce el debate y decisión sobre los méritos entre los árbitros? En su experiencia, ¿hay alguna mayor influencia de la decisión del presidente? No, normalmente no. Normalmente la mecánica para analizar los méritos de las pretensiones de las partes, eso tiene un nombre técnico que se llama deliberación. La deliberación entre los árbitros es un deber, el Código Civil y Comercial lo impone de manera expresa y la práctica arbitral exige que los árbitros deliberen antes de dictar el laudo, sobre todo si es un tribunal colegiado. La deliberación supone un intercambio de ideas donde todos los árbitros opinan y se escuchan entre sí respecto de lo que piensa cada uno de ellos sobre la materia a decidir. Y a la hora de deliberar, el presidente no tiene ningún rol preponderante respecto de los coárbitros, sino que opinan de igual a igual. La diferencia puede estar en que en algunos reglamentos el presidente tiene la facultad de dirimir con su solo voto aquellas decisiones donde no se alcance mayoría. Gracias, y aclaro que Mercedes es nuestra común amiga Mercedes Prenru, que manda saludos y muchas gracias. Verla como a todos ustedes. Respecto
de los arbitrajes entre jurisdicciones, no entre jurisdicciones, sino entre gente, estamos siempre hablando del arbitraje nacional de distintas provincias, ¿no? Sigue la regla de que la sede arbitral y, por supuesto, lo deseable, la institución administradora la pone el que tiene más fuerza, o el que compra, o el que escribe el cheque, o puede haber ya en la Argentina, o hay, esta es la pregunta, en la Argentina, alguna sede arbitral preferida, incluso para gente de otras provincias que no tenga un servicio arbitral activo, que sé que Córdoba lo tiene, en fin, que hay varios que lo tienen. ¿Hay algo en la Argentina que se parezca a un Nueva York arbitral? ¿Se nos perdió Roque? Sí, me parece que sí. Podemos aprovechar, si quieren, hasta que Roque se reconecte, si alguno quiere hacer algún comentario o alguna pregunta verbalmente, es el momento. Yo después... Sí, sí, doctor Manovi, lo estoy viendo que levanta la mano. Ya le doy la palabra. Muchas gracias. Es nada más que... Un segundito, especulemos unos segundos con que vuelva Roque, porque el que le puede servir a usted es él y no yo. No, pero yo pensaba hacer llamando, un segundo. Roque, te perdimos. Ok, tuvo un microcorte, Roque, le cuento a los colegas, tuvo un microcorte de internet que ya está entrando. Lo mío era solamente un comentario anecdótico para pasar un minuto. Sí, adelante. Si usted quiere esperar a Roque, lo hace, y si no, como usted quiera. No, pero no es una pregunta ni va al fondo del asunto, es nada más cláusulas patológicas. Me tocó una vez tratar de iniciar un arbitraje en un contrato que en esa época, y de esto hace 20 años, ya era un contrato de 20 años antes, que era el mantenimiento de una construcción llave en mano que costó miles de millones de dólares, y no hubo manera que la cláusula pudiera ejecutarse en razón de que la propia institución designada dijo: si las partes no se ponen de acuerdo en remediar esto, no lo podemos aceptar. Pregunté quién fue, así con cara de quién fue el que redactó esta cláusula o qué abogado intervino. Dijeron: ninguno. El contrato lo negociaron los ingenieros y los comerciales, no intervino ningún abogado. Ese es el resultado, y va dirigido a lo que decía el doctor Gobi sobre la importancia de comenzar, quizá, pensando todo el contrato en función de qué ley elijo y quién va a resolver las disputas. Valga como entretenimiento. No, pero Dios querido, qué momento. Sí, en el mundo de las empresas gestionadas por ingenieros es muy común. Hay una profesión que son los contractualistas, que son generalmente de obra pública, que hacen y deshacen y copian y pegan, y con el procesador de texto peor. O sea, si nosotros creemos que todos los contratos pasan por abogados, estamos haciendo wishful thinking. No es así. Yo fui responsable de una gestión legal de una compañía que literalmente ya miles de contratos por año. La cantidad de veces que una empresa no tan chica y no tan pyme llega sin abogado, asesorado por el contable o por algún idóneo o por alguien, es impresionante. Y muchas veces copian cláusulas arbitrales también. Lo típico será administrado por un arbitraje de la CCI. Entonces uno dice: ¿usted sabe que esto tiene que iniciarse con una carta que tiene que mandar a París? No tiene la menor idea lo que es la CCI, donde queda y demás. Así que
Déjenme ver si Roque entró por teléfono para que ya le damos el cierre. Porque estamos... Estoy, ¿Está perdón. Roque? No, el doctor Manóvil refería a una cláusula patológica, un mega, super contrato gigantesco de alguien que cuando él preguntó qué abogado había hecho esa literatura, resulta que no había pasado por ningún abogado. También ocurre, ¿no? También ocurre, sí. Y es peor. A ver, un abogado sin experiencia redactando una cláusula arbitral puede hacer un desastre. Un no abogado sin experiencia redactando una cláusula arbitral es un desastre seguro. Claro, claro, porque como me dijo alguna vez un profesor de la facultad, nos dijo a algunos compañeros, veo ahí a Ariel Dazo, a más de uno, no sé si se acuerdan, que un profesor nos dijo después de que dimos el final, el problema de ustedes es que saben un poquito. Digo, ¿cómo es eso? Claro, dice, porque el que sabe en serio sabe y resuelve. El que no sabe nada aplica el sentido común y llega al resultado jurídicamente correcto. El problema del que sabe un poquito es que con ese poquito se hace un lío y se enreda y hace un problema. Así que déjenme chequear si tenemos alguna nueva pregunta o si por casualidad puedo haber omitido la lectura de alguna. Creo que no. Estamos ya en tiempo. Solamente quería recordar alguna vez que en alguna clase, en alguna ciudad del país, alguien habló de la moda del arbitraje, ¿no? Es curioso esto de la moda del arbitraje porque a uno que estaba ahí se le ocurrió contestar que cuando uno ingresa en el edificio de los tribunales comerciales de Roque Sáenz Peña, Diagonal Norte, en la ciudad de Buenos Aires, y ve la estatua del finado Manuel Belgrano, que dice primer secretario de este tribunal, Manuel Belgrano en realidad era un jurídico que oficiaba de secretario de un tribunal de legos, de burgueses, de mercaderes, que era el consulado, porque la justicia mercantil nació arbitral, nació como una justicia del medioevo de pares, cuando los mercaderes se dieron cuenta de que el pretor que aplicaba el corpus iuris, etc., no es que no sabía derecho, no entendía las prácticas que hacían la verdadera ley mercantil. Y entonces se dedicaron. Después el Estado expropió, digamos, se apropiaron los estados la judía. Por lo tanto, la moda en todo caso es la justicia estatal en lo mercantil, que tiene poco más de 200 años, si es que los tiene. Por lo tanto, esto es otra, a mi juicio, demostración de lo mal que enseñamos derecho en las universidades, ¿no? Como decía Cueto Rúa, estamos entrenados en las normas escritas, en las relaciones jurídicas de imputación. Si ocurre A, corresponde B. La costumbre, que es la más poderosa, la más importante, y que en materia mercantil es la fuente, no enseñamos ni siquiera a prestarle atención. Chequeo, no tengo ninguna otra pregunta más en el chat. Yo les quiero agradecer en primer lugar a mi amigo Roque J, por Jerónimo, poca gente sabe que la J es por Jerónimo, y a todos los amigos que estoy viendo y a todos los colegas que han participado de esta reunión y a Bloque Constitucional. Roque, en nombre de los que organizaron esto, te saludo y te doy las gracias. No, muchas gracias a ustedes por permitirme compartir esta tarde y espero que haya sido por lo menos de alguna utilidad. Así que muchas gracias, Marcelo, por permitirme este lujo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Marcelo. Les agradezco en nombre del Bloque Constitucional a toda la audiencia y esperamos poder generar alguna otra charla de este nivel en los próximos días. Todavía no tenemos nada confirmado, pero seguro que algo va a aparecer. Así que quédense en el mismo canal.
gracias.